en los que uno puede analizar un texto, cuáles son estos fundamentos. ¿Para qué me complico la vida? Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos chicos a nuestra clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad abordaremos un poco de comprensión lectora y pragmática. Analizaremos juntos cuáles son los niveles de comprensión lectora. Me refiero al literal, al inferencial y al crítico. Abordaremos lo que es la implicatura y cuál es la diferencia con la explicatura, que está muy relacionada con los actos del habla. A continuación, explicaremos el contenido. Lo primero que hay que comprender es que cuando leemos un texto, cuando abordamos un texto, cuando nos adentramos en un texto, podemos hacerlo con distintos niveles de profundidad. Es una forma de decir que un texto puede ser abordado de manera literal y quedarnos con ese significado inmediato que nos aportan las palabras que componen el texto. Puede ser abordado en un nivel inferencial que bucea un poco más adentro del texto buscando los significados ocultos, camuflados en las figuras retóricas, en los dobles sentidos, etc. Y podemos abordarlo desde un nivel crítico, que demanda de quienes leemos un texto asumir una postura o una valoración respecto al texto que estamos leyendo. Esto que dije va a quedar más claro cuando analicemos cada nivel. El primer nivel, como les dije, se refiere al nivel literal. Decimos que la comprensión del texto se produce por medio de la información explícita. Este último sintagma es muy importante. La comprensión del texto se produce por medio de la información explícita. La información explícita se produce a través de los significados primarios originarios o de primera acepción de las palabras que componen el texto. Para entender mejor lo que digo, analicemos la siguiente fábula de Esopo. Reprochaba el zorro a la leona que jamás trajera al mundo más que una sola cría. Le responde la leona: «¿Una sola cría? Sí», dijo ella, «pero es león». En un nivel literal, a ustedes se les puede preguntar ¿qué le preguntó la zorra a la leona? ¿O qué le dijo la zorra a la leona? ¿O el zorro a la leona? Y ustedes dirán, le reprochó que traía al mundo un solo hijo. ¿Qué le contestó la leona? Y ustedes dirán que trae, sí, un solo hijo, pero es león. Fíjense que cuando ustedes analizan el texto en ese nivel, ustedes se refieren a los significados inmediatos que ese texto les aporta. No profundizan más allá del texto. Remiten a qué. ¿Cuáles son los personajes de la fábula? Y ustedes dirán, la zorra, el zorro y la leona. Personajes. ¿Qué le dice el zorro a la leona? Ya saben lo que les dice. ¿Qué le dice? ¿Qué le contesta la leona al zorro? Y extraen esta parte. ¿Quién es el autor de la fábula? Fíjense que todas estas preguntas pueden ser contestadas remitiéndose al significado inmediato de las palabras. Este es el nivel más bajo de comprensión, por expresarlo de alguna manera. Es el primer nivel que se remite o que remite siempre al significado de las palabras del texto. Veamos en contraste lo que ocurre con el nivel inferencial. El nivel inferencial se define de la siguiente manera. La comprensión del texto se realiza trascendiendo lo explícito. Cuando digo lo explícito me refiero a lo que acabamos de analizar en la fábula de Esopo. Trasciendo lo que encuentro expresado de manera literal. Es decir, formulando hipótesis, inferencias, deducciones, analogías, etc. Tenemos la misma fábula de Esopo.
Reprochaba el zorro a la leona que jamás trajera al mundo más que una sola cría. Una sola cría sí, dijo ella, pero es león. En el nivel inferencial ya no se te pregunta simplemente qué le preguntó, qué le dijo el zorro a la leona, qué le contestó la leona al zorro, etc. En el nivel inferencial ya se te pide que deduzcas, infieras qué te quiso decir el autor por medio de la fábula. Una pregunta del nivel inferencial sería: ¿qué intención tuvo el zorro al reprocharle esto a la leona? Y ustedes tienen que decir, trató de humillarla, de desprestigiarla, de desacreditarla. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces fíjense cómo. En el primer nivel ustedes se refieren simplemente a lo dicho. En el segundo nivel, que es el nivel inferencial, ustedes tratan de inferir o deducir qué se quiso decir con aquello que se dijo. Cuando la leona le contesta al zorro, una sola cría, pero leona, ¿qué quiso decirle con esto la leona al zorro? La leona quiso decir, pueden contestar ustedes, que vale más la cantidad que la calidad. ¿Sí? Vale más la calidad que la cantidad. Esta era la idea de la leona. ¿Cómo reaccionó la leona ante el intento de humillación del zorro? ¿Qué le respondió la leona y qué intención tuvo la leona al contestarle esto? ¿Cómo crees que reaccionó el zorro ante la contestación de la leona? Etcétera. Entonces, todas estas preguntas trascienden, como dice nuestra definición, el nivel explícito o literal, porque ustedes tienen que trabajar mucho más a profundidad el texto para llegar hasta el nivel implícito, hasta el nivel ilocutivo, que es el que vamos a analizar a continuación cuando hablemos de actos del habla. El tercer nivel es el nivel crítico, pero antes de abordar el nivel crítico veremos lo que son la explicatura y la implicatura, conceptos muy importantes y fáciles de entender. El enunciado expuesto de forma directa y literal se conoce como explicatura, lo que nosotros encontramos en el texto de manera literal, objetiva, lo que leemos, eso es la explicatura. Directa y literal. Es la información que se comunica de manera manifiesta. Este nivel de la explicatura está muy relacionado con el nivel literal de comprensión lectora que habíamos visto. Sin embargo, la implicatura se refiere a la información suprimida, no manifiesta ni explícita. Y atiendan lo que digo. Cuando nosotros analizamos la fábula de Esopo en el nivel inferencial, nos percatamos que el zorro, al decir lo que dijo, tuvo la intención de humillar a la leona. Pero en ningún momento encontramos en el texto de manera explícita que el zorro trató de humillar a la leona. Nosotros deducimos eso, inferimos eso, creamos esa idea como hipótesis. Por eso el nivel de la implicatura está muy relacionado con el nivel inferencial. Resumiendo mucho y sintetizando mucho la idea, podemos decir que la explicatura se refiere a lo dicho de manera literal y la implicatura se refiere a lo que quisimos comunicar con lo literal, a lo que quisimos comunicar con lo dicho. Es una idea muy importante esto. Cuando nosotros comunicar, ya dijimos varias veces, emisor, receptor, canal, mensaje, código, contexto. Cuando nosotros comunicamos algo, cuando producimos enunciados, no solamente estamos produciendo enunciados al nivel explícito, no solamente decimos, sino también estamos produciendo enunciados a nivel implícito. Tenemos intenciones al decir. La comunicación es igual a lo explícito más lo implícito. En ocasiones, o la mayor parte de las veces, lo explícito y lo implícito pueden coincidir. Pero en otras muchas ocasiones, lo explícito y lo implícito no coinciden. Esta idea que estoy dando ahora se va a comprender mejor cuando abordemos la cuestión de los actos de habla.
Ahora, el siguiente nivel de comprensión lectora es el nivel crítico. En el nivel crítico, como ya habíamos dicho, no solamente se nos pide que digamos lo que el texto dice o que inferamos lo que el texto quiso decirnos. En el nivel crítico se nos pide además que seamos capaces de formular valoraciones, apreciaciones personales, de posicionarnos frente a lo que leímos. En la fábula que tenemos, por ejemplo, que reprochaba al zorro, etc., ¿estás de acuerdo con la actitud del zorro? ¿Crees que contestó adecuadamente la leona al zorro? ¿Concuerdas con la moraleja de la fábula? ¿Se entiende? Se te pide, además de que comprendas lo literal y lo implícito o inferencial, además de esto se te pide que asumas una valoración, que asumas una posición respecto a aquello que estás interpretando en el texto. A esto se refiere el nivel crítico cuando dice que se exige del receptor que asuma una posición o actitud valorativa en relación al texto. Estos son los tres niveles fundamentales de comprensión lectora. Luego nosotros tenemos la siguiente parte de la clase de hoy en la que vamos a abordar los actos de habla. Los actos de habla son fundamentalmente tres y, como verán, están muy relacionados con los niveles de comprensión lectora. En primer lugar tengo los actos de habla locutivos, en segundo los ilocutivos y en tercero los perlocutivos. De manera sintética, digamos que el acto locutivo se relaciona de una u otra manera con el nivel literal. El acto ilocutivo de una u otra manera con el nivel inferencial. Y el acto perlocutivo se relaciona con el efecto que se produce con lo que se dice. Todo enunciado, según la teoría de los actos de habla, implican estos tres niveles: el nivel locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Veamos a qué nos referimos. Nosotros, por ejemplo, decimos que el acto locutivo se refiere a la simple emisión de un enunciado. Fíjense, ¿puedes guardar o pueden guardar silencio, por favor? En un nivel simplemente locutivo, si les pregunto qué intención tuvo o qué es lo que dijo la persona, si yo como profesor les digo, ¿pueden guardar silencio, por favor? Y ustedes se mantienen en el nivel simplemente locutivo, obviamente esto hay que contextualizar, ustedes dirán que es una pregunta. Que alguien, en este caso puede ser un profesor, un jefe, puede ser una maestra, está preguntándole a un grupo si pueden guardar silencio. Esto ocurre en el nivel locutivo. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos en un aula y ustedes están en el aula, yo como docente ingreso al aula y ustedes están haciendo mucho barullo y yo les pregunto a ustedes. Ahora fíjense lo que ocurre en el acto ilocutivo. Mismo enunciado. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Y esto dicho en un contexto áulico, donde los alumnos o estudiantes están haciendo mucho barullo y el profesor les pregunta, ¿pueden guardar silencio, por favor? ¿Realmente el profesor está preguntándoles a los estudiantes si pueden guardar silencio? ¿O el profesor les está mandando, exigiendo, pidiendo, solicitando que guarden silencio? ¿Es realmente una pregunta este enunciado o es una orden, mandato o solicitud? Cualquiera que tenga un poquito de comprensión pragmática advertirá que cuando un profesor se dirige en estos términos a un grupo de estudiantes que está haciendo barullo, lo que está haciendo realmente no es preguntar, que es lo que responderíamos en el nivel locutivo, sino que está pidiendo que se realice una acción. Es decir, no es una pregunta, sino un mandato. Un mandato que, podría decirse, viene disfrazado de pregunta. A esto se refiere el nivel ilocutivo, que puede informar, ordenar, exigir y preguntar de distintas maneras.
Ahora hay algo muy importante que se tiene que comprender. El nivel locutivo y el ilocutivo pueden o no coincidir. Fíjense, los actos directos del habla se refieren a aquellos enunciados en los que el nivel locutivo es igual al nivel ilocutivo. Si yo estoy apurado, no tengo mi teléfono, no tengo un reloj y aborda a alguien en la calle y le pregunto ¿qué hora es? Fíjense que en este contexto el nivel locutivo coincide con el nivel ilocutivo porque mi intención real es saber la hora. Yo realmente estoy formulando una pregunta. Pero sin embargo, si yo estoy en aula, el ingreso al aula es a las 8 y Luis, que es un alumno, ingresa a las 8:30 y al ingresar Luis, yo le pregunto, Luis, ¿qué hora es? ¿En realidad le estoy preguntando la hora o le estoy reprochando la llegada tardía? En este caso y en este contexto, en realidad yo le estoy reprochando la llegada tardía. Y fíjense que en este segundo nivel, que son los actos indirectos, el acto locutivo, que es lo que digo, no es igual al acto ilocutivo, que se refiere a la intención que tuve al decirlo. Repito, actos directos, lo locutivo coincide con lo ilocutivo. Actos indirectos, lo locutivo no coincide con lo ilocutivo. Por último, nosotros tenemos los actos perlocutivos. Lo perlocutivo se refiere al efecto que produce nuestros enunciados en los destinatarios de los mismos. Fíjense lo que acabo de decir. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Si mi intención es que los estudiantes guarden silencio, puede ocurrir que realmente lo hagan, que se callen, a eso se refiere el acto perlocutivo. Puede ocurrir que sigan armando bulla, que no me hagan caso, que me ignoren. Puede ocurrir que algunos guarden silencio y otros continúen charlando, etc. Lo perlocutivo entonces siempre se refiere al efecto que produce en los destinatarios del mensaje lo que digo. ¿Ok? Ahora, entendido lo anterior, vamos a ser capaces de parear los conceptos con las definiciones. A ver, tenemos nivel inferencial, acto directo, nivel crítico y nivel perlocutivo. El nivel inferencial, ¿cuál es el nivel que se refiere a la coincidencia del acto locutivo e ilocutivo? ¿Qué tipo de acto era? ¿Un acto directo o un acto indirecto? Habíamos dicho que es un acto directo, el tipo de enunciado en el que lo locutivo y lo ilocutivo coinciden. Entonces marquemos con la B. ¿Cuál era aquel nivel de comprensión lectora que exigía al sujeto, al destinatario, al receptor, que asuma una posición valorativa, que asuma una posición crítica? Obviamente es el nivel crítico. ¿Cuál era aquel nivel que tenían en cuenta las implicaturas? ¿El perlocutivo o el inferencial? El perlocutivo se refería a los efectos. Entonces ponemos acá perlocutivo D y ponemos a nivel inferencial. Comprendido todo esto, ustedes deberían ser capaces, terminada la clase, de reconocer los niveles de comprensión lectora, que son 3, literal, inferencial, crítico, diferenciar la implicatura de la explicatura, definir lo que es el acto de habla, lo que es un acto de habla, y reconocer un acto directo e indirecto. Hoy abordamos someramente entonces niveles de comprensión lectora y actos de habla. Espero que la clase les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente.